El multimillonario fingió dormir para probar a la empleada con el bebé, pero lo que vio lo dejó helado. «Si no fueras tan hermosa, jamás habría dudado de ti», susurró Sebastián Mendoza y Rivera, mientras observaba desde las sombras de su propia mansión, fingiendo estar dormido para espiar a la mujer que cuidaba de lo más preciado en su vida, su hijo Diego, de apenas 18 meses. La madrugada madrileña se extendía silenciosa sobre los jardines de la imponente mansión Mendoza, ubicada en las exclusivas colinas de La Moraleja. Sebastián, heredero de un imperio hotelero valorado en más de 500 millones de euros, se mantenía inmóvil en el sofá de cuero italiano de su despacho, con los ojos entreabiertos observando cada movimiento de Esperanza Delgado Herrera. Esperanza, una mujer de 28 años con cabello castaño ondulado que caía como cascada sobre sus hombros, se movía por la casa con la gracia natural de quien ha aprendido a ser invisible para sobrevivir. Sus ojos, color miel, reflejaban una mezcla de determinación y vulnerabilidad que había captado la atención de Sebastián desde el primer día que llegó a trabajar como niñera. Hacía exactamente 3 semanas que Esperanza había respondido al anuncio clasificado en El País. Se busca niñera interna para bebé de familia adinerada. Experiencia comprobable. Discreción absoluta. Salario, 3.500 euros mensuales. Era la 5ª niñera que Sebastián contrataba en 6 meses. Las anteriores habían sido despedidas por negligencia, robo o, en el caso de la última, Catalina Vázquez, por intentar seducirlo con intenciones claramente mercenarias. La desconfianza se había vuelto el estado natural de Sebastián desde la muerte de su esposa, Isabela Martínez de Mendoza, fallecida hace 2 años en un trágico accidente automovilístico cuando Diego apenas tenía 2 meses. Desde entonces, el mundo se había convertido en un lugar donde todos parecían tener un precio, donde cada sonrisa escondía una agenda oculta, donde cada mujer que se acercaba a él veía únicamente los ceros de su cuenta bancaria. Esperanza desconocía que estaba siendo observada mientras caminaba descalza por los pasillos de mármol travertino hacia la habitación del pequeño Diego. Su uniforme de trabajo, un vestido azul marino sencillo pero elegante, se ajustaba perfectamente a su figura sin ser provocativo. Llevaba el cabello recogido en una coleta práctica y en sus manos sostenía un biberón tibio y una manta de algodón orgánico. Sebastián había planificado esta prueba meticulosamente. Después de cenar había fingido tomar varias copas de whisky Macallan 25 años, actuando como si estuviera más ebrio de lo normal. Le había dicho a Esperanza que se retiraba a dormir temprano y que ella podía hacer lo mismo después de acostar a Diego. Sin embargo, había regresado sigilosamente al despacho del primer piso, desde donde podía observar tanto la escalera principal como el pasillo que conducía a las habitaciones. El test era simple pero revelador. Esperanza aprovecharía la supuesta ausencia de su patrón para explorar la casa, revisar objetos de valor o, peor aún, descuidar a Diego. Las cámaras de seguridad estaban apagadas intencionalmente. Sebastián quería presenciar con sus propios ojos la verdadera naturaleza de esta mujer que, contra toda lógica, había comenzado a generar en él sentimientos que creía muertos para siempre. Esperanza llegó hasta la puerta entreabierta de la habitación infantil. El cuarto estaba decorado con un tema de safari africano, jirafas y elefantes de peluche, una cuna de madera de cerezo importada de Dinamarca y murales pintados a mano que habían costado más que el salario anual de la mayoría de las personas. Diego dormía tranquilo, sus pequeños puños cerrados descansando junto a su rostro angelical. Lo que Sebastián vio a continuación lo dejó completamente desconcertado. Esperanza no intentó revisar los cajones ni explorar la habitación. En cambio, se sentó en la mecedora de mimbre junto a la cuna y comenzó a hablar en voz baja con el bebé dormido. «Pequeño Diego, tu papá no sabe que cada noche vengo a verificar que estés bien, no porque me paguen para hacerlo, sino porque…» Su voz se quebró ligeramente. «Porque me recuerdas tanto a mi Alejandrito». Sebastián se incorporó levemente en el sofá, su corazón latiendo más rápido. ¿Quién era Alejandrito?
En su investigación de antecedentes sobre Esperanza, realizada por la agencia de detectives más prestigiosa de Madrid, no se había mencionado ningún hijo. Esperanza continuó hablando mientras acariciaba suavemente la frente de Diego. Tu mamá debe estar cuidándote desde el cielo, igual que mi bebé cuida de mí. Sé que no puedo reemplazarla, pero prometo protegerte como si fueras mío. Tu papá es un buen hombre, aunque esté rodeado de muros tan altos que ni él mismo puede salir de ellos. Las palabras de Esperanza resonaron en el pecho de Sebastián como campanadas. Había algo en su voz, una sinceridad tan pura que contrastaba radicalmente con las actuaciones calculadas de las otras empleadas. Pero la mención de su Alejandrito generó una mezcla de curiosidad y celos que no podía explicar. Esperanza permaneció otros 20 minutos en la habitación, simplemente observando el sueño pacífico de Diego. En un momento dado, el bebé comenzó a moverse inquieto, emitiendo pequeños gemidos. Sin dudarlo, Esperanza se levantó y lo tomó cuidadosamente en sus brazos, meciendo su pequeño cuerpo con movimientos tan naturales que parecían instintivos. «Shh, pequeño príncipe», murmuró mientras caminaba por la habitación. «Los monstruos no pueden entrar aquí. Esperanza está cuidándote». Sebastián observó cómo Diego se calmaba inmediatamente en los brazos de esta mujer. Su hijo, que generalmente lloraba cuando las otras niñeras lo cargaban, parecía encontrar paz genuina con Esperanza. Era como si existiera una conexión inexplicable entre ellos. Después de asegurarse de que Diego durmiera profundamente, Esperanza lo depositó nuevamente en la cuna y se dirigió hacia la puerta. Sebastián esperaba que se fuera directamente a su habitación en el ala de servicio, pero en cambio, Esperanza se detuvo en el pasillo y sacó de su delantal una pequeña fotografía arrugada. Desde su posición, Sebastián no podía distinguir la imagen claramente, pero vio cómo Esperanza la besaba suavemente antes de guardarla nuevamente. Una lágrima solitaria rodó por su mejilla mientras susurraba: «Buenas noches, mi amor. Mamá está trabajando duro para que puedas descansar en paz». En ese momento, Sebastián comprendió que había cometido un error terrible al espiarla. No estaba observando a una empleada potencialmente deshonesta. Estaba viendo a una mujer que cargaba con un dolor profundo y que, a pesar de ello, era capaz de dar amor incondicional a otro niño. La prueba había revelado mucho más de lo que Sebastián había anticipado, pero las respuestas solo generaron más preguntas. ¿Quién era Alejandrito? ¿Por qué Esperanza hablaba de él en pasado? ¿Y por qué, a pesar de su dolor evidente, había elegido trabajar cuidando a otro niño? Sebastián permaneció en el despacho hasta el amanecer, incapaz de dormir, con la imagen de Esperanza besando esa fotografía grabada en su memoria. Por primera vez en 2 años, sintió algo más que desconfianza hacia una mujer. Sintió respeto, admiración y una curiosidad que amenazaba con derribar todas las barreras que había construido alrededor de su corazón. Al día siguiente, todo cambiaría entre ellos, aunque ninguno de los dos lo supiera aún. El sonido del café cayendo en la taza de porcelana francesa rompió el silencio matutino de la cocina de la mansión Mendoza. Sebastián, que había dormido apenas 2 horas después de su noche de vigilancia, observaba discretamente a Esperanza, mientras ella preparaba el desayuno para Diego con movimientos precisos y cariñosos. La luz dorada del amanecer madrileño se filtraba por los amplios ventanales de la cocina, creando un ambiente casi cinematográfico. Esperanza había llegado temprano, como siempre, luciendo impecable en su uniforme azul marino recién planchado. Su cabello castaño estaba perfectamente peinado en una trenza francesa que dejaba al descubierto la línea elegante de su cuello. «Buenos días, señor Mendoza», saludó Esperanza con voz suave, sin levantar la vista del puré de frutas que estaba preparando para Diego. «Espero que haya descansado bien anoche». Sebastián notó una ligera tensión en su voz, como si ella también hubiera pasado una noche inquieta. «Buenos días, Esperanza. Sí, dormí profundamente», mintió estudiando cada gesto de su rostro en busca de alguna pista sobre sus secretos. Diego, sentado en su silla alta de diseño italiano, balbuceaba alegremente mientras golpeaba la bandeja con sus pequeñas manos.
Al ver entrar a su padre, extendió los brazos hacia él con una sonrisa que derretía cualquier corazón. «Papá, papá», murmuró el pequeño, sus primeras palabras claras que llenaron de emoción a Sebastián. «¿Has oído eso?», preguntó Sebastián tomando a su hijo en brazos. Dijo «papá» claramente. Esperanza sonrió con genuina alegría, sus ojos miel brillando con una calidez que Sebastián no había visto en mucho tiempo. Ha estado practicando toda la mañana. Es un niño muy inteligente. En ese momento Sebastián notó algo que no había observado antes. La forma en que Esperanza miraba a Diego no era la de una empleada cumpliendo con su trabajo. Era la mirada de alguien que verdaderamente amaba a ese niño, con una intensidad que lo desconcertó y lo tranquilizó a la vez. «Esperanza», comenzó Sebastián, sentándose en la isla de mármol de la cocina, mientras Diego jugaba con los botones de su camisa. «Lleva 3 semanas trabajando aquí y me he dado cuenta de que Diego está más feliz que nunca. Las otras niñeras... No me compare con ellas, por favor», interrumpió Esperanza con una firmeza que sorprendió a Sebastián. «Yo no estoy aquí por dinero únicamente». «¿Ah, no?». Sebastián arqueó una ceja intrigado por su respuesta directa. «Entonces, ¿por qué está aquí?». Esperanza dejó de revolver el puré y lo miró directamente a los ojos por primera vez desde que había comenzado a trabajar para él. En esa mirada Sebastián vio profundidades de dolor que reconoció porque las había visto en su propio espejo durante los últimos 2 años. «Porque ese niño me necesita tanto como yo lo necesito a él», respondió con una honestidad que cortó como un cuchillo. «Los niños pueden sentir cuando alguien los ama genuinamente, señor Mendoza, y Diego merece ser amado». La conversación fue interrumpida por el sonido del timbre de la entrada principal. Esperanza se apresuró a limpiar sus manos y se dirigió hacia la puerta, pero Sebastián la detuvo con un gesto. «Yo atenderé. Quédese con Diego». En la entrada principal, Sebastián encontró a su suegra, Carmen Martínez de Aguirre, una mujer de 60 años con el porte altivo de la aristocracia española y una lengua tan afilada como las joyas de diamante que siempre lucía. Llevaba un traje Chanel color crema y un bolso Hermès que costaba más que el automóvil de la mayoría de las personas. «Sebastián, querido», dijo Carmen, besando el aire junto a sus mejillas. «Espero que no te moleste que venga sin avisar. Necesitaba ver a mi nieto». «Por supuesto que no, Carmen. Diego está en la cocina desayunando». Carmen avanzó por la mansión con la familiaridad de alguien que había ayudado a decorarla cuando Isabela estaba viva. Sus ojos de águila escanearon cada rincón, buscando cualquier cambio o irregularidad. Al entrar en la cocina, Carmen se detuvo abruptamente al ver a Esperanza alimentando a Diego con paciencia y cariño. El pequeño reía mientras Esperanza hacía ruidos divertidos para que abriera la boca. «¿Y esta quién es?», preguntó Carmen con un tono gélido que habría congelado el Mediterráneo. «Carmen, te presento a Esperanza Delgado, la nueva niñera de Diego», explicó Sebastián, notando inmediatamente la tensión que se apoderó del ambiente. Esperanza se levantó inmediatamente, haciendo una pequeña reverencia respetuosa. «Buenos días, señora. Es un honor conocerla». Carmen examinó a Esperanza de pies a cabeza, con la meticulosidad de un tasador, evaluando una obra de arte. Su expresión se endureció visiblemente cuando notó la belleza natural de la joven. «Muy joven, ¿no te parece?», murmuró Carmen a Sebastián, lo suficientemente alto para que Esperanza la escuchara. «¿Tienes referencias confiables de ella?». «Las mejores referencias posibles», respondió Sebastián firmemente. «Diego la adora, y es lo único que me importa». Carmen tomó a Diego en sus brazos, y el pequeño inmediatamente comenzó a llorar, extendiendo sus bracitos hacia Esperanza. La reacción del bebé no pasó desapercibida para nadie en la habitación. «Qué extraño», comentó Carmen con veneno en su voz. «Mi nieto nunca había preferido a una extraña antes que a su familia». Esperanza se mantuvo en silencio, pero Sebastián notó cómo apretaba los puños discretamente. Había algo en la postura de Carmen que le resultaba familiar y desagradable, la misma actitud despectiva que había mostrado hacia Isabela cuando comenzaron a salir, por no pertenecer a una familia de abolengo. «Carmen, creo que Diego tiene hambre.
¿Esperanza podría continuar con su desayuno? Por supuesto, señor Mendoza, respondió Esperanza, tomando nuevamente al bebé en sus brazos. Diego se calmó instantáneamente, como si hubiera regresado a su lugar seguro. Carmen observó esta interacción con ojos calculadores. Sebastián, ¿podríamos hablar en privado? Hay asuntos familiares que necesitamos discutir. En el despacho, Carmen cerró la puerta y se dirigió directamente al grano. Esa mujer es peligrosa. ¿Perdón? Es demasiado joven, demasiado hermosa, y obviamente está jugando con las emociones de Diego para llegar hasta ti. Carmen caminaba de un lado a otro como un predador acechando. ¿Has investigado realmente su pasado? Por supuesto que sí. La agencia de la Croix hizo una investigación completa. ¿Y qué encontraron sobre su vida personal? ¿Familia? ¿Hijos? Sebastián vaciló. Esa era precisamente la información que había estado buscando desde la noche anterior. No tiene familia conocida. Nació en un pequeño pueblo de Extremadura, huérfana desde los 15 años. Muy conveniente, murmuró Carmen. Sin pasado, sin ataduras, sin nadie que pueda verificar su historia. Sebastián, por favor, no me digas que estás desarrollando sentimientos por la servidumbre. La palabra servidumbre resonó en Sebastián como una bofetada. Era la misma palabra que Carmen había usado para referirse a Isabela durante los primeros años de su matrimonio, hasta que el éxito de la empresa hotelera había silenciado las críticas sobre los orígenes humildes de su esposa. Esperanza es una empleada excepcional que ama a mi hijo. Eso es todo lo que necesito saber. Oh, Sebastián, suspiró Carmen dramáticamente. Eres exactamente igual que tu padre, siempre atraído por las mujeres que necesitan ser rescatadas. Isabela al menos tenía educación universitaria. Esta es simplemente una mujer bonita sin nada más que ofrecer. En ese momento, el sonido de cristales rompiéndose llegó desde la cocina, seguido del llanto inconsolable de Diego. Ambos corrieron hacia la cocina y encontraron a Esperanza de rodillas, recogiendo los fragmentos de una copa de cristal de baccarat que había caído al suelo. Diego estaba en su silla alta, llorando porque el ruido lo había asustado. «Lo siento muchísimo, señor Mendoza», dijo Esperanza con lágrimas en los ojos. «Se me resbaló de las manos mientras la estaba secando. Pagaré el costo de reemplazarla, aunque tenga que trabajar meses extra». Sebastián se arrodilló junto a ella, tomando los fragmentos de sus manos. «No fue nada, Esperanza, solo es una copa». Pero Carmen tenía una sonrisa triunfante en su rostro. Una copa de la colección que Isabela eligió para su primera Navidad casada. Irreemplazable, por supuesto. El color se desvaneció del rostro de Esperanza mientras comprendía la magnitud de lo que había roto. No era solo una copa, era una reliquia con valor sentimental incalculable. Yo no sabía», murmuró mientras las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Sebastián sintió una furia inexplicable hacia su suegra. Era obvio que Carmen había dicho eso intencionalmente para lastimar a Esperanza, y había funcionado. La mujer que había visto esa madrugada hablando con tanto amor hacia Diego, ahora estaba destruida por un accidente insignificante. «Esperanza, mírame», dijo Sebastián suavemente, tomando su rostro entre sus manos. Isabela habría preferido que se rompiera alimentando a Diego que estar guardada en una vitrina sin uso. No significa nada. Carmen observó esta interacción íntima con alarma creciente. «Sebastián, creo que necesitas reconsiderar el arreglo con esta señorita. Los accidentes como este indican descuido, y un niño pequeño no puede estar en manos de alguien descuidado». «El único descuido aquí», respondió Sebastián poniéndose de pie, «es pensar que las personas valen menos que los objetos». La tensión en la habitación era tan espesa que podría cortarse con cuchillo. Carmen había subestimado los sentimientos que su yerno estaba desarrollando hacia la niñera, y Sebastián acababa de darse cuenta de que su suegra estaba dispuesta a destruir a cualquier mujer que amenazara su control sobre él y sobre Diego. Esperanza, ajena a la guerra silenciosa que se libraba a su alrededor, solo podía pensar en una cosa. Acababa de romper algo que pertenecía a la esposa muerta del hombre que, sin que ella lo supiera,
había comenzado a robar pedacitos de su corazón partido. La batalla por el alma de Sebastián Mendoza acababa de comenzar, y Esperanza ni siquiera sabía que estaba en el campo de combate. 3 días habían transcurrido desde el incidente de la copa de cristal, y la atmósfera en la mansión Mendoza se había vuelto más tensa que las cuerdas de un violín antes del concierto. Esperanza cumplía sus tareas con eficiencia perfecta, pero Sebastián notaba que algo había cambiado en ella. Ya no cantaba suavemente mientras organizaba los juguetes de Diego, y sus sonrisas parecían forzadas, como si estuviera actuando un papel que le resultaba incómodo. La tarde del jueves, mientras una lluvia torrencial azotaba los ventanales de la biblioteca, Sebastián trabajaba en su ordenador portátil, revisando los informes financieros del hotel de Barcelona. Diego dormía en su cochecito junto a él, arrullado por el sonido de la lluvia, mientras Esperanza ordenaba silenciosamente los libros en las estanterías superiores. El teléfono móvil de Esperanza vibró insistentemente desde su delantal. Ella lo ignoró las primeras veces, pero cuando el dispositivo sonó por 5ª vez consecutiva, Sebastián levantó la vista. «Puede contestar si es importante», le dijo con amabilidad. «No, señor Mendoza». «Estoy trabajando», respondió Esperanza, pero su voz temblaba ligeramente. El teléfono volvió a sonar, y esta vez Esperanza no pudo ocultar la preocupación en su rostro. Sus manos temblaron mientras sostenía los libros, y Sebastián notó que había palidecido considerablemente. «Esperanza, conteste la llamada. Puede ser una emergencia». Con dedos temblorosos, Esperanza sacó el teléfono y miró la pantalla. Sebastián alcanzó a leer el nombre. «Hospital San Rafael, Dr. Navarro». «¿Hospital?», preguntó Sebastián incorporándose inmediatamente. Esperanza contestó con voz casi inaudible. «Dígame». La conversación que siguió fue breve, pero devastadora. Sebastián observó cómo el rostro de Esperanza se transformaba de preocupación a horror absoluto. Las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos mientras susurraba respuestas entrecortadas. «Sí, entiendo. ¿Cuánto tiempo?» «Está bien. Voy enseguida». Cuando colgó, Esperanza se desplomó en una de las sillas de cuero de la biblioteca, sollozando con una intensidad que partía el alma. Los libros cayeron de sus manos, desperdigándose por el suelo de madera noble. «Esperanza, ¿qué ha ocurrido?», preguntó Sebastián acercándose sin saber cómo consolarla. Es mi abuela», logró articular entre sollozos. «Está en el hospital. Los médicos dicen que no le quedan muchos días». Sebastián sintió un puño apretándose en su estómago. Durante su investigación sobre Esperanza, había descubierto que vivía con una anciana en un modesto apartamento en el barrio de Lavapiés, pero había asumido que era una simple compañera de piso, no familia. ¿Su abuela? Pensé que no tenía familia. «Doña Remedios no es mi abuela de sangre», explicó Esperanza, limpiándose las lágrimas con la manga de su uniforme. «Me acogió cuando salí del orfanato a los 18 años. Ella es todo lo que tengo en este mundo». La vulnerabilidad en la voz de Esperanza despertó algo profundo en el pecho de Sebastián. Recordó la sensación de pérdida absoluta cuando Isabela murió, la sensación de que el mundo se desmoronaba bajo sus pies. «Vaya al hospital inmediatamente», le dijo sin dudarlo. «Yo cuidaré de Diego». «No puedo, señor Mendoza. Usted tiene la reunión con los inversionistas japoneses esta tarde y Diego necesita...». «Los inversionistas pueden esperar, su abuela no». Esperanza lo miró con una mezcla de gratitud y sorpresa que lo dejó sin palabras. Durante 3 semanas había trabajado para un hombre que ella creía frío y calculador, pero en ese momento vio algo diferente en sus ojos oscuros. «No puedo pedirle que...». «No me está pidiendo nada, se lo estoy ordenando», interrumpió Sebastián con una sonrisa suave. «Vaya con su familia». Mientras Esperanza se preparaba para salir, Sebastián no pudo evitar pensar en la conversación que había escuchado esa madrugada cuando ella hablaba con Diego sobre su Alejandrito. ¿Podría ser que Alejandrito fuera un nombre cariñoso para su abuela? ¿O había otro secreto que Esperanza guardaba celosamente? Diego despertó justo cuando Esperanza estaba a punto de salir.
Al ver que su niñera tenía los ojos rojos e hinchados, el pequeño extendió sus bracitos hacia ella, con una expresión preocupada que desarmaría a cualquiera. «Adiós, mi pequeño príncipe», murmuró Esperanza, besando la frente de Diego. «Pórtate bien con papá». «¿Cuándo regresará?», preguntó Sebastián, sorprendiéndose a sí mismo por lo mucho que le importaba la respuesta. «No lo sé. Depende de cómo esté ella». Después de que Esperanza se fuera, Sebastián intentó mantener la rutina normal con Diego, pero el niño estaba inquieto, como si pudiera sentir la ausencia de su cuidadora. Lloró durante 1 hora seguida, rechazando el biberón que su padre le ofrecía y buscando constantemente hacia la puerta, esperando que Esperanza apareciera. La reunión con los inversionistas japoneses fue un desastre. Sebastián, que normalmente manejaba las negociaciones con precisión quirúrgica, se encontró distraído y desconcentrado. Su mente estaba en un hospital de Madrid, imaginando a Esperanza llorando junto a la cama de la única familia que había conocido. Por la noche, cuando Diego finalmente se durmió después de horas de llanto inconsolable, Sebastián se encontró caminando por la casa vacía. La mansión, que normalmente le proporcionaba una sensación de logro y estatus, ahora se sentía fría y sin vida. Se dio cuenta de que la presencia de Esperanza había traído algo que no sabía que extrañaba: calidez humana. Su teléfono sonó a las 10 de la noche. Era Esperanza. «Señor Mendoza, lamento llamar tan tarde. Solo quería saber cómo está Diego». «Bien», mintió Sebastián. «¿Cómo está su abuela?». Hubo una pausa larga antes de que Esperanza respondiera, y cuando lo hizo, su voz estaba cargada de dolor. «Los médicos dicen que tiene neumonía severa. A su edad, a los 85 años, su cuerpo está demasiado débil para luchar. ¿Necesita algo? ¿Dinero para los medicamentos? ¿Un médico privado?». La generosidad espontánea de Sebastián sorprendió a Esperanza tanto como a él mismo. «Es muy gentil, pero la seguridad social está cubriendo todo. Solo necesito tiempo». «Tómese todo el tiempo que necesite. Su trabajo estará aquí cuando regrese». «Gracias», susurró Esperanza. «No sabe lo que esto significa para mí». Después de colgar, Sebastián se sirvió una copa de brandy Carlos I y se dirigió al despacho donde días antes había espiado a Esperanza. Esta vez, sin embargo, no estaba buscando secretos. Estaba tratando de entender por qué el sufrimiento de una empleada lo afectaba tanto. Sebastián recordó las palabras que Esperanza había susurrado a Diego. «Tu papá es un buen hombre, aunque esté rodeado de muros tan altos que ni él mismo puede salir de ellos». ¿Podría ser que Esperanza viera algo en él que incluso él había olvidado? Al día siguiente, Diego se negó completamente a comer. Rechazó todos los intentos de Sebastián de alimentarlo y su llanto constante alertó incluso a los jardineros que trabajaban en los terrenos exteriores. Sebastián, desesperado, llamó al pediatra, doctor Ramírez, quien confirmó que físicamente Diego estaba perfecto. «Algunos niños desarrollan vínculos muy fuertes con sus cuidadores», explicó el doctor, mientras Diego se calmaba temporalmente en los brazos de su padre. «La ausencia repentina puede causarles ansiedad. ¿Cuándo regresa la niñera?». «No estoy seguro. Tiene una emergencia familiar». Esa tarde, Sebastián tomó una decisión que lo sorprendió incluso a él mismo. Decidió visitar a Esperanza en el hospital. El Hospital San Rafael estaba ubicado en uno de los barrios más antiguos de Madrid, muy lejos del lujo y glamour de La Moraleja. Sebastián, vestido con un traje Armani y conduciendo su Bentley Continental, se sintió completamente fuera de lugar entre las familias de clase trabajadora que llenaban las salas de espera. Encontró a Esperanza en la habitación 314, sentada junto a la cama de una anciana diminuta, cuyo rostro arrugado reflejaba décadas de trabajo duro y sacrificio. Esperanza le sostenía la mano mientras le leía en voz baja un libro de poesías de Antonio Machado. «Caminante no hay camino, se hace camino al andar», recitaba con voz suave. Cuando Esperanza levantó la vista y vio a Sebastián en la puerta, sus ojos se llenaron de sorpresa y algo que él no pudo identificar completamente. ¿Gratitud? ¿Alivio? ¿Algo más profundo? «Señor Mendoza, ¿qué hace aquí?»,
Diego no ha parado de llorar desde que se fue. Creo que la extraña. La anciana en la cama abrió los ojos, que a pesar de su enfermedad, mantenían un brillo inteligente y observador. ¿Así que este es el famoso señor Mendoza del que no paras de hablar? Esperanza se ruborizó intensamente. Abuela Remedios, por favor, acércate, muchacho, ordenó la anciana con voz débil pero autoritaria. Déjame verte bien. Sebastián se acercó a la cama, sintiendo como si estuviera siendo examinado por un tribunal supremo. Los ojos de doña Remedios lo estudiaron con la intensidad de alguien que había visto mucha vida y podía leer a las personas como libros abiertos. Mi Esperanza dice que eres buen patrón, pero yo veo más que eso en tus ojos, murmuró la anciana. Veo a un hombre que ha olvidado cómo ser feliz. Las palabras de doña Remedios golpearon a Sebastián como un rayo. Esta mujer, que no lo conocía de nada, había visto en minutos lo que él había tardado 2 años en reconocer. «Abuela, no diga esas cosas», susurró Esperanza, claramente avergonzada por la franqueza de la anciana. Doña Remedios sonrió débilmente y apretó la mano de Sebastián con más fuerza de la que su frágil apariencia sugería. «Los viejos tenemos el privilegio de decir la verdad, hijo, y la verdad es que mi nieta ha vuelto a sonreír desde que trabaja para ti». Sebastián sintió algo moverse en su pecho, una calidez extraña que no había experimentado en mucho tiempo. Su nieta es excepcional con mi hijo. Diego la adora. ¿Y tú?, preguntó doña Remedios con una sonrisa pícara que le recordó dolorosamente a su propia abuela. ¿Tú también adoras a mi Esperanza? El silencio que siguió fue tan denso que parecía tener peso físico. Esperanza mantenía la vista clavada en el suelo, sus mejillas ardiendo de vergüenza, mientras Sebastián luchaba con emociones que no sabía cómo nombrar. «Abuela Remedios», murmuró finalmente, «creo que su nieta ha devuelto algo a mi casa que pensé que había perdido para siempre». «¿Y qué es eso?» «Vida». Esperanza levantó la vista bruscamente, sus ojos color miel encontrándose con los de Sebastián. En esa mirada compartida, algo cambió irrevocablemente entre ellos. Ya no eran patrón y empleada, eran 2 almas heridas que se habían encontrado en el momento menos esperado. Una enfermera entró en la habitación interrumpiendo el momento. «Disculpen, pero es hora de los medicamentos de doña Remedios». Sebastián aprovechó la interrupción para sugerir: «Esperanza, ¿podríamos hablar en privado un momento?» En el pasillo del hospital, bajo las luces fluorescentes que hacían que todo pareciera más crudo y real, Sebastián se armó de valor para hacer algo que iba contra todas sus reglas de negocio y vida personal. «Quiero pagarle el mejor tratamiento médico privado para su abuela. La clínica Ruber tiene especialistas en geriatría que podrían...» «No», interrumpió Esperanza firmemente. «No puedo aceptar eso». «¿Por qué no? Tengo los recursos y su abuela merece la mejor atención posible». Esperanza se recostó contra la pared del pasillo, cerrando los ojos como si estuviera luchando contra dolor físico. «Porque no quiero que piense que estoy con usted por su dinero». Las palabras golpearon a Sebastián como un martillo. «¿Estar conmigo? Esperanza, usted trabaja para mí». «¿Solo trabajo para usted?», preguntó ella, abriendo los ojos y mirándolo directamente. «¿Es eso todo lo que soy para usted?». La pregunta colgó en el aire entre ellos como un desafío. Sebastián sabía que su respuesta cambiaría todo, que una vez que cruzara esa línea, no habría vuelta atrás. Pensó en Carmen, en las expectativas sociales, en las diferencias de clase que parecían infranqueables. Luego pensó en la forma en que Diego se iluminaba cuando veía a Esperanza, en las noches en que había encontrado paz, solo escuchando su voz suave mientras cantaba a su hijo, en cómo la mansión se había vuelto un hogar desde su llegada. «No», admitió finalmente. «Usted es mucho más que eso». Las lágrimas brotaron de los ojos de Esperanza, pero esta vez no eran de tristeza, sino de algo más complejo: alivio, felicidad y terror al mismo tiempo. «Señor Mendoza». «Sebastián», la corrigió suavemente. «Mi nombre es Sebastián». «Sebastián», repitió ella, como si estuviera probando cómo sonaba su nombre en sus labios. «Hay cosas de mi pasado que usted no sabe, cosas que podrían cambiar cómo me ve».
¿Cómo qué? Esperanza vaciló, sus dedos jugando nerviosamente con el borde de su delantal. Alejandrito, el niño del que hablé esa noche, era mi hijo. El mundo se detuvo para Sebastián. ¿Era? Murió cuando tenía 8 meses. Meningitis. La voz de Esperanza se quebró. Los médicos dijeron que si hubiera tenido mejor atención médica desde el principio, si hubiera podido pagar un hospital privado. Sebastián sintió como si alguien le hubiera quitado todo el aire de los pulmones. La imagen de Esperanza besando esa fotografía arrugada cobró un significado devastadoramente claro. Por eso trabajo cuidando niños, continuó Esperanza, las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. Porque no pude salvar al mío, pero quizás pueda proteger a otros. Cuando veo a Diego, cuando lo cargo en mis brazos, por un momento puedo imaginar que Alejandrito sigue conmigo. La confesión partió el corazón de Sebastián en pedazos. Comprendió entonces por qué la conexión entre Esperanza y Diego era tan intensa, por qué su amor por el niño era tan genuino y desesperado. ¿Quién era el padre?, preguntó con voz ronca. Un hombre que desapareció en cuanto supo del embarazo. Tenía 19 años, trabajaba limpiando oficinas por las noches y estudiando enfermería durante el día. Cuando Alejandrito murió, Esperanza se detuvo, incapaz de continuar. Sebastián no lo pensó 2 veces. La tomó en sus brazos, permitiendo que llorara contra su pecho todo el dolor que había estado cargando durante años. Su perfume suave se mezclaba con el olor antiséptico del hospital, creando un contraste que de alguna manera resumía perfectamente sus mundos diferentes. «Lo siento tanto», murmuró él en su cabello. «Siento mucho que haya tenido que pasar por eso sola». No estaba completamente sola, susurró Esperanza contra su camisa. Abuela Remedios me salvó. Me encontró en el cementerio 3 días después del funeral, durmiendo sobre la tumba de Alejandrito. Me llevó a su casa y me dio razones para seguir viviendo. En ese momento, Sebastián entendió completamente la devoción de Esperanza hacia la anciana. Doña Remedios no era solo una figura maternal, era la persona que literalmente había salvado su vida. Por eso no puedo aceptar su dinero para su tratamiento, explicó Esperanza. Ella me enseñó que la dignidad es lo único que nadie puede quitarte, sin importar lo poco que tengas. ¿Y si no se trata de caridad?, preguntó Sebastián, una idea formándose en su mente. ¿Y si se trata de familia cuidando de familia? Esperanza se apartó ligeramente para mirarlo. ¿Qué quiere decir? Usted ha cuidado de Diego como si fuera su propio hijo. Ha traído luz de vuelta a una casa que estaba muriendo de soledad. Ha sido... Se detuvo, buscando las palabras correctas. Ha sido la madre que Diego necesitaba y la compañía que yo había olvidado que quería. Sebastián no puede decir esas cosas. Somos de mundos completamente diferentes. ¿Y qué? Mi esposa también era de un mundo diferente al mío cuando la conocí. El amor no conoce de clases sociales. La palabra amor quedó suspendida entre ellos como una confesión no planeada. Sebastián se dio cuenta de lo que había dicho y por primera vez en 2 años no quiso retractarse. ¿Amor?, susurró Esperanza. Sí, confirmó él tomando su rostro entre sus manos. Creo que me he enamorado de usted, Esperanza Delgado Herrera. Antes de que ella pudiera responder, una alarma médica comenzó a sonar desde la habitación de doña Remedios. Ambos corrieron de vuelta, encontrando a médicos y enfermeras rodeando la cama de la anciana. «¿Qué está pasando?», gritó Esperanza. «Sus signos vitales se están deteriorando rápidamente», explicó una doctora joven. «Necesitamos trasladarla a cuidados intensivos inmediatamente». Mientras el equipo médico preparaba a doña Remedios para el traslado, la anciana agarró débilmente la mano de Sebastián. «Prométeme algo, muchacho», susurró con voz apenas audible. «Lo que sea. Cuida de mi Esperanza. No dejes que su pasado la defina. Ella merece ser feliz». «Se lo prometo». Doña Remedios sonrió y cerró los ojos mientras la trasladaban a cuidados intensivos, dejando a Sebastián y Esperanza solos en la habitación vacía, enfrentando la realidad de que acababan de confesarse amor en el momento en que el mundo de Esperanza amenazaba con desmoronarse nuevamente. La vida,
pensó Sebastián, tenía un sentido del timing terriblemente cruel. La unidad de cuidados intensivos del Hospital San Rafael se había convertido en un limbo de espera y desesperanza. Durante 4 días, Sebastián y Esperanza mantuvieron vigilia constante junto al lecho de doña Remedios, cuyo estado oscilaba peligrosamente entre momentos de lucidez y crisis respiratorias que mantenían a todo el personal médico en alerta permanente. Sebastián había transformado una de las salas de espera privadas en una oficina improvisada, dirigiendo su imperio empresarial a través de llamadas telefónicas mientras mantenía un ojo vigilante sobre Esperanza. Había cancelado 3 viajes de negocios internacionales y pospuesto la inauguración del nuevo hotel en Sevilla, decisiones que habrían sido impensables semanas atrás. «No debería estar aquí», murmuró Esperanza por enésima vez, observando a Sebastián terminar una videoconferencia con los directores de Hong Kong. «Tiene responsabilidades más importantes». «No hay nada más importante que esto», respondió él, cerrando la laptop. «¿Ha descansado algo?» Esperanza lucía exhausta. Sus ojos estaban rodeados de círculos oscuros y había perdido peso visiblemente durante esos días de tensión constante. Se había negado rotundamente a regresar a la mansión, durmiendo en sillas incómodas del hospital y alimentándose únicamente de café y bocadillos de máquinas expendedoras. «No puedo dormir sabiendo que ella está luchando por su vida». Doctor Navarro, el especialista en geriatría que había asumido el caso después de que Sebastián insistiera discretamente en conseguir el mejor tratamiento disponible, se acercó con expresión seria. «Señorita Delgado, necesitamos hablar sobre el estado de doña Remedios». El corazón de Esperanza se detuvo. ¿Ha empeorado? Su condición se ha estabilizado temporalmente, pero me temo que el daño pulmonar es extensivo. A su edad, las probabilidades de recuperación completa son... Hizo una pausa diplomática. Limitadas. ¿Cuánto tiempo?, preguntó Sebastián, rodeando protectoramente los hombros de Esperanza con su brazo. «Días, quizás una semana si responde bien al nuevo tratamiento que iniciamos esta mañana». Esperanza se desplomó en la silla más cercana, el peso de la realidad aplastándola como una avalancha. «Quiero verla». «Por supuesto. Está consciente en este momento». En la habitación de cuidados intensivos, doña Remedios parecía más pequeña que nunca, conectada a múltiples máquinas que monitoreaban cada latido de su corazón cansado. Sus ojos, sin embargo, mantenían el brillo inteligente que había caracterizado toda su vida. «Esperanza, hija mía», susurró con voz débil pero clara. «Acércate». Esperanza tomó la mano arrugada de la anciana, sintiendo lo frágil que se había vuelto durante esos días. «Estoy aquí, abuela. No me voy a ir a ningún lado». «Sí, sí te vas a ir», sonrió doña Remedios, con una sabiduría que trasciende la edad. «Vas a irte de este hospital y vas a vivir la vida que mereces. No hable así. Se va a recuperar y regresaremos juntas a casa». «Niña tonta», murmuró la anciana con cariño, «mi casa ya no está en este mundo. La tuya está con ese hombre que te mira como si fueras el sol que alumbra su universo». Esperanza miró hacia Sebastián, quien esperaba respetuosamente junto a la puerta. Incluso en esa situación, su presencia le proporcionaba una tranquilidad que no sabía que necesitaba. «Abuela, apenas nos conocemos. Venimos de mundos tan diferentes». «El amor verdadero no conoce de mundos, solo de corazones», interrumpió doña Remedios. «Y ese hombre te ama tanto como tú a él, aunque ambos sean demasiado tercos para admitirlo completamente». «¿Cómo puede estar tan segura?». «Porque he visto cómo se comporta contigo. Un hombre rico que abandona sus negocios para acompañar a su empleada en un hospital público no está actuando como patrón, está actuando como un hombre enamorado». Las palabras de doña Remedios resonaron en el corazón de Esperanza con la fuerza de una revelación. Durante días había estado tan concentrada en la crisis médica que no había procesado completamente la magnitud de los gestos de Sebastián. «Tengo miedo», confesó Esperanza. «Miedo de volver a amar y perder todo otra vez». «Mi niña», susurró doña Remedios, apretando su mano con más fuerza de la que parecía posible. «El miedo es el precio que pagamos por amar profundamente».
Pero una vida sin amor es una vida a medias. ¿Y si no soy suficiente para él? ¿Y si su familia me rechaza? ¿Y si el sol decide no salir mañana? Interrumpió la anciana con una sonrisa débil. Hija, no puedes vivir tu vida en los y sí, tienes que vivir en el ahora. En ese momento una enfermera se acercó discretamente. Disculpe, señorita, pero tiene una llamada urgente en recepción. Esperanza miró confundida hacia Sebastián, quien negó con la cabeza indicando que él no había hecho ninguna llamada. Con reluctancia se dirigió hacia recepción, donde la recepcionista le entregó el teléfono. Dígame, ¿Esperanza Delgado Herrera? La voz era femenina, elegante y fría como el acero. Sí, soy yo. Habla Carmen Martínez de Aguirre, suegra de Sebastián Mendoza. Creo que usted y yo necesitamos tener una conversación muy importante. El estómago de Esperanza se revolvió. Señora Martínez, este no es buen momento. Al contrario, es el momento perfecto. Mi yerno ha perdido completamente la razón por su culpa, y esto va a terminar ahora mismo. No entiendo qué quiere decir. ¿Sabe usted cuánto vale la empresa de Sebastián? ¿Tiene idea de la responsabilidad que conllevan esas cifras? Él no puede permitirse el lujo de jugar a los sentimientos con la servidumbre. La palabra servidumbre golpeó a Esperanza como una bofetada física. Yo nunca he jugado con nadie. Por favor, no me insulte la inteligencia. Una mujer hermosa, pobre y desesperada encuentra trabajo en casa de un viudo millonario con un bebé. ¿Cree que no he visto esta película antes? Mi situación no es lo que usted piensa. ¿Ah, no? Entonces explíqueme por qué Sebastián ha gastado más de 50.000 euros en tratamientos médicos para una anciana que ni siquiera es su familia. Esperanza sintió como si el mundo se tambaleara bajo sus pies. 50.000 euros. Tratamientos experimentales, especialistas traídos de Suiza, medicamentos que cuestan más que el salario anual de una persona normal. Todo pagado discretamente por Sebastián porque la dulce e inocente Esperanza se negó a aceptar ayuda directa. Las lágrimas comenzaron a brotar de los ojos de Esperanza mientras comprendía la magnitud de lo que Sebastián había hecho a sus espaldas. La culpa y la humillación se mezclaron en su pecho como veneno. Él no me dijo nada. Por supuesto que no. Sebastián siempre ha tenido debilidad por los casos perdidos, pero esta vez ha ido demasiado lejos. ¿Qué quiere de mí? Que desaparezca de nuestras vidas. Tengo aquí un cheque por 500.000 euros. Es más dinero del que usted verá jamás en su vida. Esperanza se aferró al teléfono, sintiendo como su mundo se desmoronaba por segunda vez en su vida. No soy una prostituta que pueda comprarse. No, pero sí es una mujer inteligente que puede reconocer una oportunidad cuando la ve. Ese dinero le permitiría comenzar una nueva vida en cualquier parte del mundo, lejos de Madrid, lejos de Sebastián. ¿Y Diego? Diego es mi nieto. Él estará perfectamente bien sin usted. Los niños se adaptan rápidamente cuando la influencia negativa desaparece de sus vidas. Esperanza colgó el teléfono sin responder, temblando de ira y dolor. Regresó corriendo hacia la unidad de cuidados intensivos, donde encontró a Sebastián conversando en voz baja con el doctor Navarro. «¿Cuánto ha gastado en el tratamiento de mi abuela?», le gritó, sin preocuparse por el protocolo del hospital. Sebastián se volvió, sorprendido por la intensidad de su tono. «Esperanza, ¿qué ocurre? Respóndame. ¿Cuánto dinero ha gastado en tratamientos que yo rechacé?» «Eso no importa». «Claro que importa». Las lágrimas corrían por sus mejillas mientras otros pacientes y personal médico comenzaron a mirarlos. «Su suegra acaba de llamarme. Me dijo todo». La expresión de Sebastián cambió de confusión a furia asesina. «¿Carmen la llamó? ¿Qué le dijo exactamente?» «Que ha gastado más de 50.000 euros en tratamientos para mi abuela, que soy una cazafortunas que está manipulando sus sentimientos, que debo tomar 500.000 euros y desaparecer para siempre». El silencio que siguió fue tan tenso que parecía vibrar en el aire. Sebastián cerró los puños, su mandíbula apretada con una furia que Esperanza nunca había visto en él. «¿Y qué le respondió?», preguntó con voz peligrosamente calmada. Colgué el teléfono. «¿Sin aceptar el dinero?» «Por supuesto que sin aceptar el dinero. ¿Qué clase de persona cree que soy?»
Sebastián la tomó de los brazos, mirándola directamente a los ojos. Esperanza, escúcheme muy bien. Lo que he gastado en su abuela no es ni siquiera el dinero que gano en una hora de trabajo. Para mí es insignificante, pero para usted significa tener más tiempo con la persona que más ama en este mundo. No era su decisión tomar. Tiene razón, debí habérselo dicho, pero sabía que se negaría, y no podía soportar la idea de perder a doña Remedios sabiendo que podía ayudar. La honestidad brutal en sus palabras desarmó completamente a Esperanza. Se dejó caer en sus brazos, sollozando contra su pecho mientras él la sostenía como si fuera lo más preciado del mundo. «No sé cómo pagarle jamás», murmuró entre sollozos. «No me debe nada. Esto es lo que hace la gente que se ama». Pero mientras se consolaban mutuamente en ese pasillo de hospital, ninguno de los dos sabía que Carmen Martínez de Aguirre estaba ejecutando la segunda fase de su plan para separarlos para siempre. Carmen Martínez de Aguirre observaba desde su Mercedes-Benz plateado, estacionado discretamente en el aparcamiento del hospital. A través de las ventanas del primer piso podía ver las siluetas de Sebastián y Esperanza abrazándose, una imagen que intensificó su determinación de destruir lo que ella consideraba una amenaza directa al futuro de su nieto. Marcó un número en su teléfono móvil, conectándose inmediatamente con Rodrigo Vázquez, el detective privado más despiadado de Madrid, especialista en encontrar secretos que sus clientes preferían mantener enterrados. «Rodrigo, necesito que aceleres la investigación sobre Esperanza Delgado. Quiero todo. Antecedentes penales, deudas, relaciones pasadas, cualquier escándalo que puedas encontrar. Señora Martínez, ya le entregué un informe completo la semana pasada. La mujer está limpia como el agua destilada. Entonces busca más profundo. Nadie está tan limpio. Tiene que haber algo. Drogas, prostitución, robo, algo que pueda usar. ¿Y si realmente no hay nada?» Carmen sonrió con frialdad. «Entonces crearemos algo». Mientras Carmen orquestaba su venganza, dentro del hospital Sebastián había tomado una decisión que cambiaría el rumbo de todo. Después de consolar a Esperanza, la guió hacia una zona más privada del pasillo. «Esperanza, hay algo que necesito decirle sobre mi suegra. No necesita explicarme nada. Entiendo que ella solo está protegiendo los intereses de su familia». «No», interrumpió Sebastián con voz firme. «Carmen no está protegiendo nada excepto su propio control. Desde que Isabela murió, ha intentado manejar cada aspecto de mi vida y la de Diego». Esperanza lo miró con sorpresa. Durante estas semanas, había asumido que Sebastián tenía una relación cercana y respetuosa con su suegra. «Cuando Isabela y yo nos conocimos», continuó Sebastián, «Carmen se opuso ferozmente a nuestra relación. Decía que Isabela era una trepadora social, porque venía de una familia de clase media. Solo aceptó el matrimonio cuando la empresa hotelera se expandió internacionalmente y necesitaba la imagen de estabilidad familiar. Isabela sabía esto. Isabela lo sabía todo, pero era más fuerte que yo en muchos sentidos. Nunca permitió que Carmen la intimidara». Sebastián hizo una pausa, sus ojos llenándose de una tristeza antigua. Después del accidente, Carmen asumió que tendría control total sobre Diego y sobre mí. Su plan siempre fue que me casara con Valentina Herrera Soto. ¿Quién es Valentina Herrera Soto? La hija de los dueños de la cadena hotelera más grande de América Latina. Una fusión matrimonial que combinaría ambos imperios. Sebastián tomó las manos de Esperanza entre las suyas. «Pero ya no me importan los planes de Carmen. Me importa usted». Las palabras de Sebastián reverberaron en el corazón de Esperanza, como campanas de esperanza y terror al mismo tiempo. «Sebastián no puede enfrentarse a su familia por mí. Yo no valgo esa batalla». «¿No vale la pena?» Sebastián se acercó más, hasta que pudo sentir el calor de su respiración. «Esperanza, usted ha transformado mi vida en semanas de maneras que no creí posibles. Diego la adora, yo la amo, y no voy a permitir que nadie la aleje de nosotros». Antes de que Esperanza pudiera responder, el doctor Navarro apareció corriendo por el pasillo con expresión urgente. «Señorita Delgado, doña Remedios se ha despertado y está pidiendo por usted».
Dice que tiene algo muy importante que decirle. Corrieron hacia la habitación de cuidados intensivos, donde encontraron a doña Remedios más alerta de lo que había estado en días. Sus ojos brillaban con una intensidad que contrastaba con la fragilidad de su cuerpo. «Esperanza, siéntate aquí junto a mí», susurró la anciana con voz más clara de lo esperado. «Abuela tiene que descansar». «No hay tiempo para descanso, niña. Hay cosas que debo decirte antes de irme». Esperanza sintió un puño apretándose en su garganta. «No hable así, va a recuperarse». «Escúchame bien», continuó doña Remedios, agarrando la mano de Esperanza con fuerza sorprendente. «Durante todos estos años, nunca te conté la verdad completa sobre por qué te ayudé cuando perdiste a Alejandrito». «¿Qué verdad?» «Yo también perdí un hijo. Mi único hijo, Rafael, murió a los 6 meses por la misma enfermedad que se llevó a tu bebé». Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas arrugadas de la anciana. «Cuando te vi durmiendo sobre esa tumba pequeña, vi mi propio dolor reflejado en ti. Esperanza, nunca había sabido esto. Durante 8 años había creído que doña Remedios la había ayudado simplemente por bondad. Por eso nunca se casó. Por eso nunca tuvo más familia. Después de perder a Rafael, pensé que Dios me estaba castigando por algo. Cerré mi corazón al amor durante 50 años. Doña Remedios miró hacia Sebastián, quien escuchaba respetuosamente desde el pie de la cama. Pero cuando te vi con ese niño hermoso, cuando vi cómo florecías nuevamente, entendí que Dios no nos quita hijos para castigarnos. Nos da segundas oportunidades para amar. Abuela, Diego no es Alejandrito, Esperanza, pero puede ser tu segundo milagro si tienes el valor de aceptarlo». Sebastián se acercó y tomó la mano libre de doña Remedios. «Señora, ¿me permitiría pedirle formalmente la mano de su nieta?». El silencio que siguió fue tan profundo que se podía escuchar el zumbido de las máquinas médicas. Esperanza miró a Sebastián con total asombro, incapaz de procesar que estuviera proponiéndole matrimonio en una habitación de hospital. ¿Está pidiéndome que me case con usted?» «Sí», respondió Sebastián sin dudarlo. «Sé que es pronto. Sé que las circunstancias no son las ideales, pero también sé que no quiero vivir ni un día más sin usted y sin la posibilidad de construir una familia verdadera». Doña Remedios sonrió con más brillantez que las luces del hospital. «Muchacho, tienes mi bendición, pero la decisión es de ella». Esperanza sintió como si el mundo girara a su alrededor. «Sebastián, no puede estar hablando en serio. Ni siquiera hemos tenido una cita real. Apenas sabemos... Sé que usted ama a mi hijo como si fuera suyo. Sé que tiene un corazón más grande que cualquier fortuna que yo pueda poseer. Sé que cuando la veo con Diego, veo el futuro que quiero para todos nosotros». Sebastián se arrodilló junto a la cama del hospital. «No tengo un anillo aquí. No tengo flores ni música romántica. Solo tengo mi corazón y la promesa de que haré todo lo que esté en mi poder para hacerla feliz». Las lágrimas corrían libremente por el rostro de Esperanza. ¿Y su familia? ¿Y la diferencia social? ¿Y todos los obstáculos que...? «Enfrentaremos todo juntos», interrumpió Sebastián. «Como familia». Doña Remedios apretó la mano de Esperanza una vez más. «Niña, durante 8 años te he visto vivir a medias, cargando culpa que no te pertenece. Este hombre te está ofreciendo la oportunidad de vivir completamente otra vez». Esperanza miró los ojos de Sebastián, buscando cualquier sombra de duda o manipulación. Todo lo que encontró fue amor genuino y una vulnerabilidad que le recordó que él también había estado viviendo a medias desde la muerte de su esposa. «¿Estás seguro de que esto es lo que quiere? No solo algo que siente en un momento emocional». «Esperanza Delgado Herrera», dijo Sebastián tomando sus manos. «¿Quiere casarse conmigo y ser la madre de Diego?». El tiempo se detuvo. En esa habitación de hospital, rodeados del olor a antiséptico y el sonido de máquinas que mantenían viva a la única familia que Esperanza había conocido, se tomó la decisión que cambiaría todas sus vidas. «Sí», susurró Esperanza. «Sí, quiero casarme con usted». Doña Remedios sonrió y cerró los ojos con paz profunda, como si hubiera estado esperando ese momento para permitirse descansar finalmente.
Pero ninguno de los tres sabía que Carmen había contratado un fotógrafo que en ese preciso momento estaba capturando imágenes que serían usadas para destruir su felicidad recién encontrada. La guerra por el alma de Sebastián Mendoza estaba a punto de comenzar en serio. La madrugada del sábado trajo consigo una tregua inesperada en el estado de Doña Remedios. Los médicos habían logrado estabilizar sus signos vitales durante la noche y por primera vez en una semana, Esperanza pudo dormir algunas horas en una cama real en lugar de las sillas del hospital. Sebastián había insistido en llevarla a un hotel cercano, el Gran Meliá Fénix, donde había reservado una suite para que pudiera descansar apropiadamente. «No puedo permitir que pague esto también», protestó Esperanza, mientras observaba la elegante habitación con vista panorámica al Paseo de la Castellana. «Ya no está en posición de protestar», sonrió Sebastián, sentándose en el sofá de terciopelo azul mientras sostenía a Diego, quien había insistido en acompañar a su padre esa mañana. «Además, técnicamente es mi futura esposa quien está protestando, no mi empleada». La palabra esposa todavía sonaba surreal en los oídos de Esperanza. Apenas 24 horas antes, había aceptado una propuesta de matrimonio en circunstancias que nunca habría imaginado, y ahora se encontraba en uno de los hoteles más exclusivos de Madrid, observando al hombre que amaba jugar con el niño que había llegado a adorar. «Papá, mamá», balbuceó Diego, señalando hacia Esperanza con sus pequeños dedos. El silencio que siguió fue electrizante. Diego había llamado mamá a Esperanza por primera vez, con la naturalidad de quien reconoce una verdad fundamental que los adultos tardan más en aceptar. «¿Ha oído eso?», susurró Sebastián, sus ojos brillando con emoción. «Sebastián, él no entiende», comenzó Esperanza, pero su voz se quebró cuando Diego extendió sus bracitos hacia ella, repitiendo «mamá», con insistencia. «Quizás Diego entiende mejor que nosotros lo que realmente significa familia», murmuró Sebastián, mientras observaba a Esperanza tomar al niño en sus brazos. El momento íntimo fue interrumpido por el sonido insistente del teléfono de Sebastián. La pantalla mostraba el nombre que menos deseaba ver en ese momento: Carmen Martínez de Aguirre. «¿No va a contestar?», preguntó Esperanza, notando la tensión inmediata en el rostro de Sebastián. «Prefiero disfrutar de estos momentos de paz antes de enfrentar la tormenta que se avecina». Pero el teléfono siguió sonando implacablemente hasta que Sebastián no tuvo más remedio que responder. «Carmen, Sebastián, necesitamos hablar inmediatamente. Estoy en el vestíbulo del hotel. ¿Cómo sabías que estábamos aquí?» «Tengo mis métodos. ¿Baja ahora o subo yo?». Sebastián cerró los ojos, reconociendo el tono amenazante que Carmen usaba cuando había decidido declarar la guerra total. «Bajaré en 5 minutos». «¿Problemas?», preguntó Esperanza, meciendo a Diego, que había comenzado a dormitar en sus brazos. «Carmen está aquí. Quédese en la habitación con Diego. No importa lo que escuche o lo que alguien le diga, no salga de aquí hasta que yo regrese». «Sebastián me está asustando». Él se acercó y besó suavemente su frente, un gesto tan tierno que contrastaba completamente con la tormenta que se reflejaba en sus ojos. «Todo va a estar bien. Solo prométame que no abrirá la puerta a nadie excepto a mí». En el elegante vestíbulo del hotel, Carmen esperaba como una reina en el exilio, vestida impecablemente con un traje valentino color burdeos y portando un maletín de cuero que sugería que había venido preparada para la batalla. Junto a ella se encontraba un hombre que Sebastián no reconoció, alto, moreno, con el aspecto pulido de un abogado corporativo exitoso. «Carmen, ¿qué es esto?». «Sebastián, quiero presentarte a Andrés Herrera Soto, el hijo mayor de la familia Herrera Soto y hermano de Valentina». Andrés se levantó y extendió su mano con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Es un placer conocerte finalmente, Sebastián. He oído mucho sobre ti». «¿Y qué hace el señor Herrera Soto en Madrid?». «Ha venido especialmente desde Bogotá para discutir la fusión empresarial que hemos estado planeando», respondió Carmen con una sonrisa triunfante. «Y para conocer a su futuro cuñado». Sebastián sintió como si le hubieran arrojado agua helada. «¿Futuro cuñado?».
Carmen, creo que hay un malentendido. ¿Malentendido? Carmen abrió su maletín y extrajo varias fotografías en blanco y negro que colocó sobre la mesa de cristal del área de estar. ¿Es un malentendido esto? Las fotografías mostraban claramente a Sebastián arrodillado junto a la cama de hospital, tomando las manos de Esperanza en lo que obviamente era una propuesta de matrimonio. Otras imágenes capturaban el momento del beso en la frente y a Esperanza llorando de felicidad. «Has perdido completamente la razón», continuó Carmen con voz gélida. «Proponer matrimonio a una sirvienta en un hospital público. ¿Tienes idea del escándalo que esto causaría en los medios financieros? Mi vida personal no es asunto de los medios financieros». Andrés Herrera Soto se inclinó hacia adelante, adoptando el tono condescendiente de quien está acostumbrado a cerrar negocios difíciles. «Sebastián, entiendo que después de la pérdida de tu esposa puedas estar vulnerable a ciertas influencias, pero debemos pensar en el futuro de nuestras empresas». «Yo no tengo ninguna empresa en común con usted». «Todavía no», sonrió Andrés. «Pero Carmen y yo hemos estado trabajando en una propuesta que beneficiaría enormemente a ambas familias». Carmen extrajo otro documento de su maletín. La fusión de Hoteles Mendoza con Herrera Soto Internacional crearía la cadena hotelera más grande de Europa y Latinoamérica. Valoración inicial, 1.200 millones de euros. Las cifras eran impresionantes, incluso para alguien acostumbrado a manejar grandes números como Sebastián. Una fusión así no solo multiplicaría su fortuna, sino que aseguraría el futuro financiero de Diego por generaciones. ¿Y cuál es el precio de esta fusión milagrosa? «Tu matrimonio con Valentina Herrera Soto», respondió Andrés sin rodeos, «una unión que legitimaría la fusión ante las juntas directivas de ambas empresas». «¿Y si me niego?» Carmen y Andrés intercambiaron miradas significativas antes de que ella respondiera. «Entonces tendríamos que reconsiderar muchas cosas, incluyendo la custodia de Diego». Las palabras golpearon a Sebastián como un puñetazo en el estómago. «¿Estás amenazando con quitarme a mi hijo?» «No estoy amenazando nada. Simplemente estoy señalando que un hombre que toma decisiones irracionales basadas en caprichos sexuales quizás no sea el ambiente más estable para criar a un niño pequeño». La furia se apoderó de Sebastián con tal intensidad que tuvo que apretar los puños para no golpear la mesa. «Diego es mi hijo. Diego es mi nieto», replicó Carmen con frialdad. «Y como su abuela materna, tengo derechos legales que puedo ejercer si considero que su bienestar está en peligro». Andrés intervino con voz aparentemente conciliadora. «Sebastián, no queremos llegar a extremos legales. Simplemente queremos que reconsideres esta infatuación temporal con tu empleada». «No es una infatuación, estoy enamorado de ella». «¿Enamorado?», Carmen se rió con desprecio. «¿De una mujer que esconde secretos sobre hijos muertos y pasados turbios? ¿Has investigado realmente quién es el padre de ese niño que perdió? ¿Has verificado las circunstancias de esa muerte tan conveniente? ¿Qué insinúas?» Carmen extrajo otra carpeta de su maletín. «Mi investigador privado ha estado profundizando en el pasado de tu querida Esperanza. ¿Sabías que estuvo brevemente casada? ¿Que su esposo desapareció después de la muerte del niño bajo circunstancias muy sospechosas?» Sebastián sintió como si el mundo se tambaleara bajo sus pies. Esperanza nunca había mencionado un matrimonio. «Estás inventando cosas». «Ah, sí». Carmen abrió la carpeta y mostró una copia de un certificado de matrimonio. Esperanza Delgado Herrera, casada con Miguel Ángel Ruiz Morales el 15 de abril de 2019. Divorciada por abandono del hogar conyugal el 3 de enero de 2021, 6 meses después de la muerte del menor Alejandro Ruiz Delgado. La información golpeó a Sebastián como una avalancha. Esperanza había estado casada con el padre de Alejandrito y nunca se lo había mencionado. ¿Qué otras cosas le había ocultado? Además, continuó Carmen implacablemente, Miguel Ángel Ruiz fue arrestado en Sevilla hace 2 meses por estafa y apropiación indebida. Actualmente está cumpliendo una sentencia de 3 años en la prisión de Alcalameco. Eso no tiene nada que ver con Esperanza. ¿Estás seguro? ¿Una mujer inocente se casa con un criminal?
¿Una madre responsable permite que su hijo muera de una enfermedad tratable? ¿No es conveniente que apareciera en tu vida justamente cuando necesitabas una niñera? Cada palabra de Carmen era como un cuchillo enterrándose más profundo en las dudas de Sebastián. Comenzó a recordar inconsistencias menores, las llamadas telefónicas que Esperanza había evitado, su renuencia a hablar sobre su pasado, la forma en que había aparecido tan perfectamente en su vida. Andrés aprovechó la vacilación visible en Sebastián. Mira, entendemos que puedas sentir gratitud hacia esta mujer por cuidar de tu hijo. Estamos dispuestos a ofrecerle un generoso paquete de indemnización para que pueda comenzar una nueva vida en otra ciudad. 500.000 euros, añadió Carmen, más de lo que ganaría en 10 años trabajando. Sebastián se levantó bruscamente de la silla, necesitando espacio para procesar toda la información que acababan de bombardearlo. Necesito tiempo para pensar. Por supuesto, sonrió Andrés, pero no demasiado tiempo. Valentina llega mañana desde Bogotá para conocerte. Su vuelo aterriza a las 2 de la tarde. ¿Ya la trajeron sin consultarme? Las oportunidades de negocio no esperan, respondió Carmen. Y francamente, después de verte proponer matrimonio a una mujer de dudosa reputación en un hospital público, decidimos que era hora de intervenir decisivamente. Sebastián subió hacia la suite en el ascensor, su mente un torbellino de emociones contradictorias. ¿Era posible que Esperanza le hubiera mentido sobre aspectos fundamentales de su vida? Había sido manipulado desde el principio por una mujer que había perfeccionado el arte de despertar simpatía masculina. Cuando abrió la puerta de la habitación, encontró a Esperanza cantando suavemente a Diego mientras lo mecía junto a la ventana. La imagen era tan perfecta, tan llena de amor maternal genuino, que por un momento todas las dudas se desvanecieron. Pero entonces recordó el certificado de matrimonio y una pregunta se formó en sus labios antes de que pudiera detenerla. Esperanza, ¿alguna vez estuvo casada? La pregunta cayó en el ambiente como una bomba. Esperanza se volvió lentamente, con Diego aún en sus brazos, y Sebastián vio algo en sus ojos que no había visto antes, miedo puro y absoluto. ¿Quién le dijo eso?, susurró con voz apenas audible. Y en ese momento, Sebastián supo que Carmen había tenido razón sobre al menos una cosa. Esperanza le había estado ocultando secretos fundamentales sobre su pasado. El silencio en la habitación del hotel se volvió tan espeso que parecía absorber todo el oxígeno del ambiente. Esperanza permanecía inmóvil junto a la ventana, sosteniendo a Diego con manos que temblaban visiblemente, mientras Sebastián la observaba desde la puerta con una mezcla de dolor y decepción que partía el corazón. «Carmen se lo dijo, ¿verdad?», murmuró Esperanza finalmente, su voz apenas un susurro roto. «¿Es cierto? ¿Estuvo casada con el padre de Alejandrito?». Esperanza cerró los ojos y asintió lentamente, como si el simple gesto le causara dolor físico. «Sí, ¿por qué no me lo dijo?». «Porque sabía que cambiaría todo entre nosotros». Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas mientras Diego, ajeno a la tensión, jugaba inocentemente con un mechón de su cabello. «Porque sabía que pensaría que le había mentido sobre todo lo demás». «¿Me mintió sobre todo lo demás?». La pregunta cortó el aire como una navaja. Esperanza abrió los ojos y lo miró directamente, y en esa mirada Sebastián vio décadas de dolor y humillación. «No le mentí sobre nada importante. Miguel Ángel fue un error terrible que pagué muy caro». «Cuénteme todo, ahora». Esperanza se acercó a la cuna portátil que el hotel había proporcionado y depositó cuidadosamente a Diego, quien había comenzado a dormitar. Sus movimientos eran lentos y deliberados, como si estuviera posponiendo lo inevitable. Lo conocí cuando tenía 18 años, recién salida del orfanato. Trabajaba limpiando oficinas por las noches y estudiando enfermería durante el día. Él era encantador, divertido. Me hacía sentir especial. ¿Se casó enamorada? Pensé que estaba enamorada. Pero Miguel Ángel solo buscaba a alguien ingenua que pudiera manipular. Esperanza se sentó en el borde de la cama, sus manos entrelazadas tan fuertemente que sus nudillos se veían blancos. Cuando quedé embarazada, me convenció de abandonar los estudios.
Decía que él nos mantendría, que íbamos a ser una familia perfecta. ¿Y qué pasó? Que Miguel Ángel no tenía trabajo estable. Vivía de pequeñas estafas y préstamos que nunca pagaba. Cuando Alejandrito nació, las deudas se acumularon. ¿No teníamos dinero para medicinas, para consultas médicas privadas? La voz de Esperanza se quebró completamente, y Sebastián sintió un puño apretándose en su garganta al imaginar a una jovencita de 20 años luchando sola con un bebé enfermo y un marido irresponsable. Cuando Alejandrito se enfermó, Miguel Ángel desapareció. Simplemente se fue una noche y no regresó jamás. Me dejó sola con un bebé moribundo y deudas por más de 15.000 euros. ¿Cuánto tiempo estuvo sola? 4 meses. 4 meses trabajando 16 horas diarias, llevando a Alejandrito a hospitales públicos donde me trataban como si fuera una molestia. Vendí todo lo que teníamos. Empeñé mi anillo de bodas. Pedí préstamos que sabía que no podría pagar. Sebastián se acercó lentamente y se sentó junto a ella en la cama, sin tocarla, pero lo suficientemente cerca como para que sintiera su presencia. ¿Cómo murió Alejandrito? Una noche su fiebre subió tanto que convulsionó. Lo llevé corriendo al hospital clínico, pero Esperanza sollozó descontroladamente. Me dijeron que si hubiera recibido el tratamiento adecuado desde el principio, si hubiera tenido acceso a medicamentos que no podía pagar, habría sobrevivido. Esperanza. ¿Sabe cuál es la peor parte? Continuó ella, limpiándose las lágrimas con las mangas. Que después del funeral aparecieron los cobradores. Miguel Ángel había firmado préstamos a mi nombre. Yo era legalmente responsable de deudas que ni siquiera sabía que existían. ¿Cómo salió de esa situación? Abuela Remedios pagó todo. Vendió la casa que había heredado de sus padres y pagó cada euro de las deudas de Miguel Ángel. Esperanza lo miró directamente. Por eso no podía aceptar su dinero para su tratamiento, porque ya había sacrificado demasiado por mis errores. El relato completo pintaba un cuadro devastadoramente diferente al que Carmen había sugerido. Esperanza no era una cazafortunas calculadora. Era una mujer que había sido brutalmente explotada y abandonada en el momento más vulnerable de su vida. ¿Dónde está Miguel Ángel ahora? En prisión, según me dijeron. Estafa y apropiación indebida. Parece que encontró otras mujeres a las que engañar después de mí. ¿Por qué no me contó esto desde el principio? Esperanza se levantó y caminó hacia la ventana, observando el tráfico de Madrid que circulaba ajeno a su drama personal. Porque cuando un hombre rico conoce a una mujer pobre, inmediatamente busca razones para desconfiar. Si le hubiera dicho que era divorciada, habría pensado que era una mujer problemática. Si le hubiera contado sobre las deudas, habría asumido que buscaba su dinero. Yo no soy así. Todos los hombres ricos son así. Lo he visto trabajando en casas de familias adineradas. Siempre sospechan que las mujeres como yo tenemos agenda oculta. Sebastián se acercó por detrás y puso sus manos suavemente en sus hombros. ¿Tiene agenda oculta conmigo? Sí, respondió Esperanza sin volverse. Estoy desesperadamente enamorada de usted y de su hijo. Quiero ser parte de su familia más de lo que he querido cualquier cosa en mi vida. Y eso me aterroriza porque sé que puede arrebatármelo cuando decida que no soy suficiente. La honestidad brutal de su confesión desarmó completamente la defensa de Sebastián. Se dio cuenta de que había estado preparándose para descubrir engaños y manipulaciones, pero en cambio había encontrado una vulnerabilidad tan profunda que lo dejaba sin palabras. Esperanza, míreme. Ella se volvió lentamente, sus ojos hinchados por las lágrimas pero firmes con determinación. No voy a arrebatarle nada. Usted es... El sonido del teléfono de Sebastián interrumpió el momento. La pantalla mostraba una llamada del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. «Señor Mendoza, habla Carlos Ruiz, su chofer. La señorita Valentina Herrera Soto ha llegado. Su vuelo aterrizó con 2 horas de adelanto. ¿Debo llevarla al hotel como me indicó la señora Carmen?» Sebastián maldijo internamente. En medio del drama emocional con Esperanza, había olvidado completamente que Valentina estaba llegando ese día. «No, Carlos, llévela directamente a casa de Carmen, no al hotel». «Entendido, señor».
Esperanza había escuchado suficiente de la conversación telefónica como para entender lo que estaba sucediendo. ¿Quién es Valentina Herrera Soto? La mujer con quien Carmen quiere que me case para fusionar las empresas familiares. ¿Y va a hacerlo? La pregunta flotó entre ellos con el peso de todo su futuro. Sebastián miró a la mujer que había revolucionado su vida en pocas semanas, que había devuelto la risa a su hijo y la esperanza a su corazón. Luego pensó en las amenazas de Carmen sobre la custodia de Diego, en las presiones empresariales, en los 1000 obstáculos que se alzaban entre ellos. No sé, respondió con honestidad devastadora. Esperanza asintió como si hubiera esperado esa respuesta. Entiendo. ¿Entiende? Entiendo que soy una complicación en su vida ordenada. Entiendo que casarse conmigo significa enfrentarse a su familia, arriesgar su empresa, complicar la herencia de Diego. Esperanza caminó hacia la cuna y acarició suavemente el cabello del niño dormido. Entiendo que a veces el amor no es suficiente. Esperanza. No necesita explicar nada. Cuando esto termine, cuando tome su decisión, no habrá resentimientos. Le prometo que Diego siempre recordará estos meses como los más felices de su pequeña vida. La resignación en su voz fue más dolorosa para Sebastián que cualquier grito o reproche habría sido. Esperanza ya se estaba preparando para perderlo, protegiendo su corazón de la desilusión inevitable. Su teléfono volvió a sonar. Esta vez era Carmen. Sebastián, Valentina está en mi casa. Es más hermosa de lo que recordabas y muy entusiasmada con conocer a Diego. Esperamos que vengas para la cena. Carmen, estoy ocupado. Sebastián, la voz de su suegra se volvió gélida. Valentina y su familia han hecho un viaje muy largo para conocerte. Sería tremendamente grosero e inapropiado que no aparecieras. Además, creo que es hora de que empieces a comportarte como el padre responsable que Diego necesita. La amenaza implícita sobre la custodia de Diego resonó claramente en las palabras de Carmen. Sebastián sabía que ella era perfectamente capaz de cumplir sus amenazas si él no jugaba según sus reglas. Estaré ahí en 1 hora. Después de colgar, Esperanza ya había comenzado a recoger sus pocas pertenencias. ¿Qué hace? Preparo mis cosas para regresar al hospital con abuela Remedios. Es mejor que Diego se acostumbre gradualmente a no tenerme cerca. No tiene que irse. Sí tengo que irme, respondió Esperanza con una sonrisa triste que partía el alma. Porque si me quedo voy a luchar por usted, y si lucho por usted, voy a complicar las cosas para Diego. Y ese niño merece tener un futuro sin complicaciones. En ese momento, Diego despertó y comenzó a llorar, como si hubiera sentido la tensión emocional en el ambiente. Automáticamente, tanto Sebastián como Esperanza se acercaron a consolarlo, y por un momento fueron simplemente una familia preocupada por su hijo. Pero la realidad los esperaba fuera de esa habitación de hotel, con todas sus complejidades y decisiones imposibles. El futuro de todos ellos dependería de lo que sucediera en esa cena con Valentina Herrera Soto, y ninguno de los tres sabía si sería el comienzo de una nueva vida o el final de todo lo que habían llegado a amar. La mansión de Carmen Martínez de Aguirre, en el exclusivo barrio de Puerta de Hierro, brillaba bajo las luces doradas del atardecer madrileño. Sebastián llegó puntualmente a las 8 de la noche, conduciendo su Bentley con Diego dormido en el asiento trasero. Había dejado a Esperanza en el hospital, despidiéndose con un beso que sabía a promesas rotas y futuros inciertos. El mayordomo de Carmen, un hombre mayor llamado Patricio, que había servido a la familia durante más de 30 años, recibió a Sebastián en el vestíbulo de mármol blanco. «Buenas noches, señor Mendoza. La señora Carmen y sus invitados lo esperan en el salón principal». Sebastián entregó a Diego, que había despertado durante el trayecto, a Patricio para que lo llevara con la niñera temporal que Carmen había contratado para la ocasión. El niño protestó inmediatamente, extendiendo sus bracitos hacia su padre y llorando con una intensidad que alertó a todos en la casa. «Papá, mamá», gritaba Diego entre sollozos, buscando desesperadamente a Esperanza. «El pequeño está muy alterado», comentó Patricio con preocupación. «¿Quiere que llame a su niñera habitual?»
Su niñera habitual está indispuesta, respondió Sebastián, su corazón partiéndose al escuchar el llanto inconsolable de su hijo. En el salón principal, Carmen había organizado una cena íntima que parecía sacada de una revista de alta sociedad. La mesa estaba puesta con la vajilla de porcelana Sèvres que había pertenecido a la abuela de Isabela, candelabros de plata que reflejaban la luz dorada y arreglos florales de rosas blancas que perfumaban el ambiente con elegancia discreta. Valentina Herrera Soto se levantó elegantemente cuando Sebastián entró al salón. Era indudablemente hermosa, alta, esbelta, con cabello negro azabache recogido en un moño sofisticado y ojos verdes que brillaban con inteligencia y ambición. Vestía un vestido de cóctel negro de Dior que había costado más que el salario mensual de la mayoría de las personas, y joyas de esmeralda que complementaban perfectamente su piel dorada. «Sebastián», sonrió Valentina con una voz melodiosa, educada en los mejores colegios internacionales. «Finalmente nos conocemos. Carmen me ha contado tanto sobre ti». «Señorita Herrera Soto», respondió Sebastián cortésmente, besando su mano extendida según dictaba el protocolo social. «Que espero que haya tenido un vuelo placentero». «Excelente, gracias, aunque debo confesar que estaba ansiosa por llegar y conocer tanto a ti como al pequeño Diego». El llanto de Diego se intensificó desde el piso superior, y Sebastián notó cómo tanto Carmen como Valentina intentaban ignorar deliberadamente el sonido. «¿El niño siempre es tan vocal?», preguntó Valentina, con una sonrisa que no disimulaba completamente su incomodidad. «Solo cuando extraña a alguien especial», respondió Sebastián con una mirada significativa hacia Carmen. Andrés Herrera Soto se acercó con 2 copas de champán Dom Perignon. «Sebastián, me alegra que pudieras venir. Valentina estaba desesperada por conocerte después de todo lo que le conté sobre nuestras conversaciones de negocios». La cena transcurrió con la elegancia forzada de un ballet social cuidadosamente coreografiado. Valentina demostró ser inteligente, culta y perfectamente educada para el papel de esposa de un magnate empresarial. Había estudiado administración de empresas en la Universidad de Oxford, hablaba 5 idiomas con fluidez y tenía opiniones informadas sobre todo, desde arte contemporáneo hasta mercados emergentes. «La expansión hacia Asia es inevitable», comentaba Valentina mientras degustaba el salmón noruego. «Nuestras empresas combinadas podrían dominar el sector hotelero de lujo en todo el continente asiático». «Valentina tiene razón», añadió Andrés. «Los números preliminares que hemos analizado sugieren un crecimiento potencial del 300% en los próximos 5 años». Carmen observaba la conversación con satisfacción evidente. Todo estaba saliendo exactamente según sus planes. Valentina era perfecta sobre el papel, la fusión empresarial era financieramente irresistible, y Sebastián estaba siendo gradualmente seducido por las posibilidades que se abrían ante él. Pero el llanto constante de Diego desde el piso superior creaba una banda sonora de infelicidad que contrastaba dramáticamente con la perfección superficial de la velada. «¿No podrían hacer algo con el niño?», sugirió finalmente Valentina, su máscara de cortesía resquebrajándose ligeramente. «Es difícil concentrarse en la conversación». «Los niños a veces necesitan tiempo para adaptarse a nuevas situaciones», respondió Sebastián secamente. «Por supuesto», sonrió Valentina, pero Sebastián notó que sus ojos se habían endurecido. «Aunque imagino que con la niñera adecuada estos episodios se minimizarían». «¿Qué tipo de niñera sugiere?» «Alguien profesional, entrenada en las mejores instituciones europeas, alguien que entienda las necesidades específicas de familias como las nuestras». La implicación era clara, alguien que supiera mantenerse invisible, que no desarrollara vínculos emocionales inapropiados, que recordara su lugar en la jerarquía social. En ese momento, Patricio apareció en la puerta del comedor con expresión preocupada. «Disculpe, señor Sebastián, pero el pequeño Diego no deja de llorar. La niñera temporal no logra calmarlo y está comenzando a vomitar». Sebastián se levantó inmediatamente. «Voy a verlo». «Sebastián», intervino Carmen firmemente. «Estamos en medio de una cena importante. Patricio puede manejar la situación».
Es mi hijo. Y nosotros somos tu familia también, replicó Carmen. Valentina ha viajado miles de kilómetros para conocerte. No puedes simplemente abandonar la mesa. Sebastián vaciló, dividido entre su instinto paternal y las presiones sociales que Carmen estaba ejerciendo magistralmente. En esa vacilación, Valentina vio su oportunidad. Sebastián, ¿por qué no vamos juntos? Me encantaría conocer a Diego. Después de todo, si vamos a ser una familia, es importante que comencemos a crear vínculos. La sugerencia era inteligente y aparentemente considerada, pero Sebastián detectó algo calculado en su tono. Aún así, no podía encontrar una razón válida para negarse sin parecer grosero. En la habitación infantil del segundo piso, encontraron a Diego en un estado de histeria total. Había vomitado sobre su ropa y la de la niñera temporal, una mujer mayor que claramente estaba superada por la situación. ¿Cuánto tiempo ha estado así?, preguntó Sebastián, tomando inmediatamente a su hijo en brazos. Casi desde que usted se fue, señor, respondió la niñera con agotamiento. He intentado todo. Música, juguetes, el biberón, pero nada funciona. Diego se calmó ligeramente al sentir los brazos familiares de su padre, pero siguió sollozando y repitiendo, «Mama, mama, quiero mama». ¿A quién se refiere cuando dice «mama»?, preguntó Valentina con curiosidad aparentemente inocente. A su niñera habitual. Diego ha desarrollado un vínculo muy fuerte con ella. Entiendo. ¿Y dónde está esta niñera tan especial? Sebastián vaciló. Tiene una emergencia familiar. Valentina se acercó y trató de tocar suavemente el brazo de Diego, pero el niño se alejó inmediatamente, aferrándose desesperadamente al cuello de su padre. Los niños necesitan estabilidad, comentó Valentina con voz aparentemente comprensiva, pero con un subtono de crítica. Vínculos emocionales tan intensos con el personal doméstico pueden ser problemáticos a largo plazo. ¿Problemáticos? Bueno, los empleados van y vienen. Si Diego se vuelve demasiado dependiente de una niñera específica, ¿qué pasa cuando ella decide irse? ¿O cuando encuentra un trabajo mejor remunerado? Cada palabra de Valentina era como una gota de veneno, aparentemente razonable, pero diseñada para sembrar dudas sobre la relación entre Diego y Esperanza. Además, continuó Valentina, cuando tengas más hijos, será importante que Diego aprenda a no monopolizar la atención de una sola persona. Los niños deben aprender independencia emocional desde pequeños. La mención casual de más hijos no era accidental. Valentina estaba pintando sutilmente un futuro donde ella era la madre de esos futuros hijos, donde Diego tendría que competir por atención, donde Esperanza sería un obstáculo para esa nueva familia perfecta. Sebastián mecía a Diego, quien gradualmente se estaba calmando en sus brazos familiares, pero las semillas de duda que Valentina había plantado comenzaron a germinar en su mente. Era verdad que la dependencia de Diego hacia Esperanza podría ser problemática. ¿Era egoísta de su parte permitir que su hijo se encariñara tanto con alguien que podría no estar permanentemente en sus vidas? Quizás, sugirió Valentina suavemente, sería mejor hacer la transición gradualmente hacia cuidadores más apropiados para su posición social. Hay agencias especializadas en colocar personal doméstico en familias de alto perfil, gente entrenada para mantener límites profesionales adecuados. En ese momento, Diego levantó su carita hinchada por el llanto y miró directamente a Sebastián con ojos que parecían demasiado sabios para su edad. ¿Dónde mama? ¿Por qué no mama? La pregunta partió el corazón de Sebastián. Su hijo de 18 meses estaba experimentando su primera pérdida consciente, y él era directamente responsable de ese sufrimiento. Sebastián, murmuró Valentina, poniendo una mano suave en su brazo, sé que esto es difícil, pero a veces el amor significa tomar decisiones difíciles por el bien de nuestros hijos. Por primera vez desde que había conocido a Esperanza, Sebastián comenzó a preguntarse seriamente si mantenerla en sus vidas era realmente lo mejor para Diego o si era simplemente lo que él deseaba por sus propios motivos egoístas. La batalla por el alma de la familia Mendoza había entrado en su fase más peligrosa,
y Esperanza ni siquiera sabía que estaba siendo atacada. Eran las 3 de la madrugada, cuando Sebastián finalmente logró que Diego se durmiera en la habitación de invitados de la mansión de Carmen. El niño había llorado durante horas, rechazando todos los intentos de consuelo que no vinieran de su padre o de la persona que más extrañaba en el mundo. Sebastián se había quedado toda la noche, meciendo a su hijo y reflexionando sobre las palabras de Valentina. La joven colombiana había mostrado una paciencia admirable durante la crisis, ofreciendo ayuda práctica, sin intentar forzar una conexión con Diego. Había sido en todos los sentidos el tipo de respuesta madura y considerada que se esperaría de una futura esposa. Cuando finalmente bajó al salón principal, encontró a Valentina esperándolo con una taza de té de manzanilla y una expresión de comprensión maternal que lo desarmó completamente. «¿Cómo está?», preguntó con voz suave. «Dormido finalmente. Gracias por quedarse. Por supuesto, los niños necesitan tiempo para procesar los cambios». Valentina se acercó y le entregó la taza humeante. «Sebastián, he estado pensando en todo lo que pasó esta noche. ¿Y? Creo que Diego está enviando un mensaje muy claro. Necesita estabilidad, estructura, una figura maternal constante en su vida». Valentina hizo una pausa, eligiendo cuidadosamente sus palabras. «La niñera actual claramente ha llenado un vacío emocional, pero es realmente justo para Diego permitir que se apegue tanto a alguien que, bueno, que podría no estar preparada para el compromiso a largo plazo que un niño requiere». «¿Qué quiere decir?» «Solo que las personas de cierta procedencia tienden a ver estas posiciones como temporales, un escalón hacia algo mejor. ¿Qué pasa cuando aparezca una oportunidad mejor pagada? O cuando decida formar su propia familia?» Cada palabra de Valentina era como una aguja, pinchando las inseguridades que Sebastián había estado tratando de ignorar. ¿Era posible que Esperanza viera su trabajo como temporal? ¿Había estado siendo ingenuo al creer que sus sentimientos eran genuinos? Su teléfono vibró con un mensaje de texto. Era del hospital. «Doña Remedios ha empeorado. Por favor, venga inmediatamente». «Esperanza». «Tengo que irme», anunció Sebastián, levantándose abruptamente. «¿A esta hora qué pasa?» «La abuela de Esperanza se está muriendo». Valentina asintió con expresión comprensiva, pero Sebastián notó un brillo calculador en sus ojos. «Por supuesto, debes ir. Pero, Sebastián, ¿no crees que esto demuestra exactamente lo que estaba diciendo? Siempre habrá una crisis, siempre habrá algo que requiera tu atención y tu dinero. ¿Es esa la vida que quieres para Diego?». Las palabras se clavaron en la mente de Sebastián mientras conducía a toda velocidad hacia el Hospital San Rafael. Durante el trayecto, no pudo evitar pensar en el contraste entre las dos mujeres. Valentina, elegante y controlada incluso en crisis, ofreciendo soluciones racionales, y Esperanza, siempre en medio de algún drama emocional que requería su intervención. Llegó al hospital para encontrar a Esperanza en el pasillo de cuidados intensivos, sollozando desconsoladamente mientras hablaba con el doctor Navarro. «¿Qué ha pasado?», preguntó Sebastián, rodeándola inmediatamente con sus brazos. «Sus pulmones han colapsado», explicó el doctor con voz grave. «Hemos hecho todo lo que podemos, pero a su edad, estamos hablando de horas, quizás menos». Esperanza temblaba como una hoja en brazos de Sebastián. «Quiere hablar contigo. Dice que tiene algo importante que decirte antes de...». «Por supuesto». En la habitación, doña Remedios parecía haberse encogido hasta convertirse en poco más que un susurro de vida conectado a máquinas que parpadeaban en la penumbra. Sus ojos, sin embargo, mantenían el brillo inteligente que la había caracterizado toda su vida. «Sebastián», murmuró con voz apenas audible, «acércate». Sebastián se inclinó hasta que pudo escuchar claramente sus palabras susurradas. «Esa mujer, la que trajeron para reemplazar a mi Esperanza, la he visto antes». «¿Qué? ¿Dónde?» «En las fotografías de sociedad. Hace años, cuando tu esposa murió...». Doña Remedios luchó por respirar. Ella estaba en el funeral, en la primera fila, pero no como doliente. El corazón de Sebastián se detuvo. «¿Qué quiere decir?». Estaba evaluando.
calculando, como buitre esperando carroña. La anciana agarró débilmente la mano de Sebastián. He visto muchas mujeres así. Mujeres que casaban viudos ricos. Ella ha estado esperando su momento. Las palabras de doña Remedios cayeron como bombas en la mente de Sebastián. Si lo que decía era cierto, significaba que Valentina había estado planeando acercarse a él desde el momento de la muerte de Isabella. ¿Está segura? Los viejos recordamos las caras, las intenciones. Doña Remedios sonrió débilmente. Tu esperanza te ama, sin agenda, sin cálculo, solo amor puro. En ese momento, las máquinas comenzaron a emitir alarmas estridentes. El doctor Navarro y varias enfermeras entraron corriendo, pero después de unos minutos de actividad frenética, el doctor se volvió hacia ellos con expresión derrotada. Lo siento, ya no hay nada más que podamos hacer. Esperanza se desplomó junto a la cama, tomando la mano de doña Remedios, mientras las lágrimas corrían como ríos por su rostro. Gracias por todo, abuela. Gracias por salvarme. Gracias por enseñarme a amar otra vez. Sebastián observó a Esperanza despedirse de la única familia que había conocido, y en ese momento comprendió algo fundamental. Estaba presenciando amor verdadero en su forma más pura. No el amor calculado de alianzas convenientes o fusiones empresariales, sino el amor que sacrifica todo sin esperar nada a cambio. Su teléfono vibró con un mensaje de Valentina. ¿Cómo está todo? Carmen y yo hemos estado discutiendo detalles de la boda. Esperamos que puedas concentrarte en el futuro ahora. La indiferencia casual hacia su dolor, la asunción de que ya había tomado una decisión, la manera en que ella y Carmen habían estado planeando su futuro sin consultarle, todo encajó de repente como piezas de un rompecabezas siniestro. Sebastián borró el mensaje sin responder y se arrodilló junto a Esperanza. Esperanza, necesito decirle algo. Ahora no, Sebastián, por favor. Ahora sí, porque si no lo digo ahora podría ser demasiado tarde. Sebastián tomó su rostro entre sus manos, obligándola a mirarlo. Doña Remedios tenía razón sobre todo. Tenía razón sobre Valentina, tenía razón sobre Carmen, y especialmente tenía razón sobre usted. No entiendo. Me enamoré de usted la primera noche, cuando la vi hablando con Diego en su habitación. Me enamoré de su bondad, de su sacrificio, de la manera en que ama a mi hijo como si fuera suyo. Sebastián sintió lágrimas en sus propios ojos. Y he sido un cobarde al permitir que otros me hicieran dudar de lo que mi corazón sabía que era verdad. Sebastián, usted tiene responsabilidades. Mi única responsabilidad es hacer feliz a mi hijo y construir una familia basada en amor real, no en conveniencias sociales. Sebastián se levantó y sacó su teléfono. Carmen, soy Sebastián. Valentina puede regresar a Bogotá mañana mismo. No va a haber boda, no va a haber fusión. Y si intentas quitarme a Diego, te aseguro que tengo recursos legales que ni siquiera puedes imaginar. Colgó el teléfono y se volvió hacia Esperanza, quien lo miraba con asombro total. ¿Qué acaba de hacer? Elegí el amor sobre el miedo, elegí la familia real sobre la familia de conveniencia, elegí a usted. Esperanza se lanzó a sus brazos, sollozando de alivio y felicidad, mientras en la cama del hospital, doña Remedios parecía sonreír en su último sueño. 6 meses después, en los jardines de la mansión Mendoza, se celebró una boda íntima. Esperanza caminó hacia el altar llevando a Diego en sus brazos, quien gritaba alegremente «Mama» y «Papa» alternadamente. No hubo invitados de alta sociedad, no hubo fotografías para revistas de moda, no hubo fusiones empresariales. Solo había una familia que había encontrado su camino hacia el amor verdadero, construida sobre los cimientos de pérdida, sanación y la creencia de que el corazón siempre sabe reconocer su hogar. Carmen nunca volvió a intentar ver a Diego, y Valentina se casó un año después con un magnate petrolero de Venezuela que resultó ser exactamente tan calculador como ella. Pero esas historias pertenecían al pasado. En la mansión Mendoza,
El futuro se escribía cada día con risas de niños, canciones de cuna y el amor de una familia que había aprendido que las mejores pruebas de carácter no se planifican, simplemente se viven con el corazón abierto y la valentía de elegir el amor por encima de todo lo demás. Fin.